Bienvenidos a Romanos 1:16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos, patrocinadores y amigos, a un nuevo programa de Romanos 1:16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Visítanos en www.jpaulomartinez.com y únete como patrocinador en www.patreon.com/jpaulomartinez. Vas a acceder a un montón de recursos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. El episodio del día de hoy se titula ¿Quién o qué es un falso maestro? La palabra de Dios es la verdad, y lo opuesto a la verdad, pues es la mentira o la falsedad. Un falso maestro es sencillamente alguien que no dice ni enseña la verdad. Ahora bien, ¿no hay acaso maestros verdaderos que por descuido han llegado a decir algo contrario a la verdad? ¿Conoce usted algún ministro, algún pastor, algún maestro que jamás se haya equivocado? Cierta ocasión, un famoso pastor de sana doctrina dijo que la sangre de Cristo no salvaba a nadie. Tuvo luego que salir a explicar que no dijo lo que muchos creían que había dicho. Este maestro no era desde luego falso, pero sí se había descuidado al hablar. Entonces es muy importante saber quién es un falso maestro, sobre todo hoy, que hay tantas acusaciones de creyentes contra otros creyentes diciéndose mutuamente falsos y mentirosos. Al parecer, para muchos, hoy todos son falsos maestros hasta que se demuestre lo contrario. Acusar a alguien de falso maestro, estimados amigos, es algo muy grave, porque puede arruinar la reputación de una persona, puede arruinar su ministerio y puede lastimar a las ovejas que lo escuchan. He visto a creyentes acusar de falsos maestros a otras personas solo porque no les gusta cómo predican, nada más porque no les gusta su estilo. Este es un falso maestro. Bromeas, eres un falso maestro. Haces énfasis en temas que no me parecen centrales, eres un falso maestro. Es más, hay gente que ha llegado a declarar que son falsos maestros nada más porque no predican expositivamente. Enseguida vamos a referir 3 cosas que pueden ayudarnos a identificar adecuadamente a los falsos maestros. Número 1. Un falso maestro enseña un evangelio diferente. Abran sus Biblias, estimados amigos, si son tan amables, en Gálatas 1, versículos 6 al 9. Dice la Sagrada Escritura: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. En Galacia había gente que quería preservar la ley de Moisés, y Pablo enseñaba un evangelio que era contrario a lo que los denominados judaizantes estaban enseñando allí. Si usted quiere saber lo que Pablo creía acerca del evangelio, tenemos que ir a 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Dice la Escritura: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. De manera que para el apóstol Pablo, este era el contenido del evangelio, y una persona, para ser salva, solo debía tener fe en este Jesús de este evangelio. Vean ustedes lo que dice Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Dice el apóstol Pablo que vive por la fe. La fe es el único requisito que en el evangelio del apóstol Pablo se observa para recibir la salvación. De manera que enseñar un evangelio diferente
Es algo distinto que bromear, que no enseñar expositivamente, que usar una pantalla grande en la iglesia, etcétera, etcétera. Enseñar un evangelio diferente es añadir o quitar algo al mensaje bíblico de salvación. Número 2. Un falso maestro incurre en inmoralidad y esconde su inmoralidad. Vean ustedes lo que dice Jeremías 23, versículo 14. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores, sin convertirse ninguno de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Estos falsos profetas denunciados por Jeremías eran sexualmente inmorales, pero además eran corruptos. Un maestro verdadero, estimados amigos, puede llegar a caer en estos pecados, pero no se ufanará de ellos ni los va a esconder, sino que se va a arrepentir y hará lo necesario delante de Dios. Un maestro falso, en cambio, va a aprovecharse de esta posición para seguir en su pecado. No importa que este maestro crea en el credo de los apóstoles, tampoco importa si cree en la inerrancia, si cree en la Trinidad o si define muy bien el evangelio. Va a ser un falso maestro porque ante Dios y la iglesia está engañando con una vida disoluta, una vida tramposa, se está enriqueciendo o está ganando influencia a costa de esconder su pecado o de justificar su pecado. Dense cuenta que esto amplía nuestra visión de lo que es un falso maestro, que generalmente lo asociamos con lo que se dice y no tanto con lo que se hace. Puede haber alguien que enseñe doctrina ortodoxa y que sin embargo sea un falso maestro en los términos en que el profeta Jeremías predicó su profecía. Número 3. Un falso maestro entrega mensajes en el nombre de Dios que no vienen de Dios. La manera más fácil de notar esto es contrastando lo que dicen con lo que dice la Biblia. Si lo que dicen no está apoyado debidamente en la Biblia, entonces debe de ser falso. Por ejemplo, en tiempos de Lutero, el papado decía que el dinero sacaba las almas del purgatorio. Eso nunca jamás ha estado en la Escritura. O actualmente están los que enseñan que uno puede decretar su propia vida, su propia realidad con la sola voz, o que el matrimonio no es lo que Dios dice que es el matrimonio, o que Cristo va a venir en tal fecha a raptar a su iglesia. En todos estos casos la Biblia es nuestra regla. Vean ustedes lo que dice Jeremías 14, versículo 14. Entonces el Señor me dijo: los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. No debemos oír a tales maestros porque hablan lo suyo y no hablan lo de Dios. En resumen, los falsos maestros predican un evangelio diferente, incurren en inmoralidad y esconden su inmoralidad y hablan en el nombre de Dios cosas que no están en las escrituras debidamente avaladas. Así que antes de acusar a otro de falso maestro, tenemos que analizar con mucho cuidado la situación. El hecho de que no te guste, de que no me guste un maestro, no significa que sea falso, que sea corrupto, inmoral y mentiroso. Puede ser que un maestro esté equivocado en algo. Puede ser que haya sido descuidado al decir algo. Puede ser que no sea exactamente como tú quieres que sea, ni que enseñe exactamente lo que tú quieres que enseñe. Pero eso no lo hace falso. La falsedad se muestra a diario. Es un estilo de vida. No nada más lo ves tú. Por otro lado, saber quién es un falso maestro nos va a proteger del engaño. Por eso es imprescindible que conozcamos bien nuestras Biblias. Fíjense lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Que esta lámpara y que esta luz nos mantenga alejados de las sombras de los falsos maestros, pero también nos mantenga cerca del debido discernimiento para no andar calificando de falsos maestros a creyentes que no lo son. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por haber escuchado este programa. Romanos 1:16 existe gracias al apoyo de los patrocinadores que están hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios.
Únete desde $1 al mes en www.patreon.com/jpaulomartinez. Repito, www.patreon.com/jpaulomartinez. Accederás a recursos exclusivos y a la oportunidad de colaborar con la sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. No olvides unirte a nuestra página pública de Facebook, el podcast de Romanos 1:16, y también seguirnos en Twitter como JPMartínez-R116. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Yo soy Juan Pablo y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1:16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.